Este podcast es auspiciado por Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. En cada episodio, una nueva conversación. Laura Chitarella, José Luis Torres Leiva, Anaí Berneri, Alicia Braga y más hablan sobre sus propios métodos y procesos creativos, contando experiencias personales y reflexionando sobre películas y cineastas que han influenciado e inspirado su trabajo. Encuentros es presentado por Movie y La Corriente del Golfo Podcast. Escucha Movie Podcast Encuentros, disponible en tu plataforma de podcast favorita. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos ya en el episodio 6, que será el penúltimo, porque vamos a dejar uno final para analizar el palmarés y nuestras películas favoritas, pero no queríamos llegar al sábado de entrega de los premios sin analizar dos de las películas más comentadas, más celebradas, por lo menos por algún sector de la crítica, de esta edición número 78 en competencia oficial. Si te parece, Manu, vamos a agradecer como siempre a Movie, nuestro auspiciante, y si te parece, Manu, arrancamos con la nueva película del iraní Jafar Panahi, Un simple accidente. Panahi, bueno, por un lado es un histórico de Cannes, sí. Si bien ha ido también a otros festivales, pero con el Globo Blanco, por ejemplo, ganó la Cámara de Oro, ¿no? Ese premio consagratorio a las mejores óperas primas de cada año acá en Cannes. Y había estado, por ejemplo, con Crimson Gold, relegado a Uncertain Regard. Ahora, bueno, después de 7 años, porque había estado con Three Faces en el 2018, vuelve a la competencia oficial con la primera película, digamos, autorizada por el régimen después de que en el 2023 le levantaron, no, iba a decir sanción, pero no, era una condena, ¿no? Era una condena a arresto domiciliario durante mucho tiempo y a poder viajar al exterior y a poder filmar dentro de los cánones de la industria iraní. Él lo sigue haciendo, hubo varias películas clandestinas que circularon y que en algunos casos estaban muy bien, pero esta es la primera película que le permitieron hacer y venir a presentarla a Cannes, y me parece que es una película muy audaz, muy potente, muy personal. Todo el cine de Panahi es personal, pero esta, por las connotaciones que tiene, me parece que es una película muy atendible. ¿Qué te pareció a vos en el caso de Un simple accidente? Sí, a mí me parece una película llena de un coraje que me admira, y realmente es muy difícil hablar de esta película sin tener en cuenta cómo está testimoniando cuestiones que vivió el propio Panahi. La película trata sobre un hombre que en un momento determinado, hacia el principio del film, reconoce a través de unos ruidos al que fue su torturador en la prisión, y se inicia una búsqueda, una especie de caza, ¿no? Que va a tener un horizonte muy, muy dramático. Y realmente hay varias cosas que me admiran de la película. La primera, que puede parecer anecdótica, pero creo que no lo es tanto, y es el hecho de que el film es muy dramático, pero también está cargado de ironía, ¿no? Hay muchos momentos, al menos cuando la vi en la sala, en la que nos reíamos los espectadores, porque la odisea de los personajes, esta odisea tan dramática, está tocada por elementos irónicos y sobre todo por elementos absurdos, ¿no? De hecho, hay un momento, creo que se hace referencia a el título de esta obra de Buscando a Godot, ¿no? Es Esperando a Godot, ¿no? De Samuel Beckett, y hay esta idea de trabajar con el absurdo, ¿no? Y me parece admirable que un cineasta que está de algún modo testimoniando una experiencia muy similar a la suya. Yo le he podido entrevistar aquí en el Festival de Cannes, y él explica que no fue torturado como los protagonistas de su película, pero sí que fue interrogado de una manera muy agresiva, y por tanto él está testimoniando algo que podría estar próximo a su experiencia, y que lo haga con esta audacia a la hora de construir este tono entre el drama, la tragedia, la ironía, la sátira. Me parece increíble, ¿no? Y tiene algo también como de aventura la película, o de road movie, porque
él en un momento al principio, esto no es spoiler, logra, digamos, de alguna manera secuestrar al que cree que es su torturador, pero cuando esta persona le pide clemencia y le dice que porque a él le falta una pierna o tiene una pierna ortopédica, y le dice no, pero esto es de un accidente reciente, no tiene que ver con lo que vos crees que era aquella época. Entonces le entran dudas y ahí empieza, no lo mata ahí, y empieza todo un recorrido con otra gente que pasó por circunstancias similares, que también fue torturada por esta persona, para ver si realmente se trata de él o no. Y hay algo ahí, entonces van a una boda y hay unos fotógrafos y hay una cosa como de comedia de enredos. Sí. Si bien es muy trágico el sustrato o el fondo de la cuestión, con muchas implicancias. Por ejemplo, yo la miraba desde el lado argentino, ¿no? Sí. Nosotros tuvimos campos de concentración, campos de detención, donde había torturadores, y quienes muchos desaparecieron o fueron fusilados, pero los que sobrevivieron, después todos apelaron, digamos, a la vida judicial, a participar en los juicios contra los represores, pero siempre me imagino que está la venganza, la tentación de la venganza por mano propia, de hacer justicia, y esto es un poco lo que la película plantea, el dilema moral, la contradicción íntima de este personaje. Es una película chiquita, como muchas de las de Panahi, hecha con muy poquitos recursos, transcurre básicamente en una camioneta, transcurre con muy pocos personajes, la mayoría son actores no profesionales, y la película además tiene es una película muy inteligente, muy valiente, y nada, con poco hace mucho, cuando la norma en Cannes es exactamente la contraria, ¿no? Son películas en general recargadas, ampulosas, largas, con muchos elementos, con todo de manera explícita. Acá no vamos a contar nada, pero justamente como el represor tiene una pierna ortopédica, tiene unos pasos muy especiales, y esa le dan un tono siniestro a determinadas zonas de la película. Cuando reaparece ese sonido, uno ya lo tiene incorporado, y con ese solo juego sonoro dice mucho más que muchas películas que te muestran, no muchas películas canois, que te muestran todo de manera casi obscena, ¿no? Me parece que en ese sentido la película de Panahi como que se desmarca de lo que es habitual en estas películas de la selección oficial. Sí, en general en el cine, no sé si decir contemporáneo, de las últimas décadas, un referente de esta película podría ser La muerte y la doncella, ¿no? La película de Polanski, que estaba basada en la obra teatral del argentino, chileno, estadounidense Ariel Dorfman, ¿no? Y en aquella película, como en otras que han abordado esta temática, había una carga de violencia gráfica muy fuerte, ¿no? Y a mí me admira, como a ti, Diego, tanto el hecho del pudor y la austeridad, la economía de recursos de la que hace gala Panahi, tanto eso como el hecho de el modo, digamos, abierto, no conclusivo con el que aborda la cuestión de los ciclos de violencia, ¿no? Es una película que retrata cómo la violencia encarna otra violencia, y digamos la película en algún punto reflexiona sobre si este ciclo puede pararse, si va a seguir, y tiene un modo, creo, abierto y muy valiente de abordar esta cuestión. Me ha parecido una película notable. Sí. Y la otra película que tuvo como creo que mucha aceptación en general, es el regreso del noruego Joachim Trier a la competencia, y con su actriz fetiche favorita, que es Renate Reinsve, que está haciendo una carrera muy, muy ascendente a nivel no solo ya de cine nórdico, sino de cine internacional. Habían hecho juntos The Worst Person in the World en el año 2021, saliendo ahí de la pandemia, una película que circuló mucho. Debo decir que yo no soy muy fan del cine de Joachim Trier, sin embargo, esta película me convenció. Quizás tiene alguno de los problemas que marcábamos recién, justo como contraejemplo, ¿no? Con la película de Panahi, en el sentido de es una película larga que supera los 135 minutos, en el que hay muchas cosas, pero básicamente
está sostenida por actuaciones extraordinarias y creo que las distintas líneas que maneja se terminan articulando bastante bien. Por lo menos yo soy bastante fan de la peli, creo que vos tenés tus reservas y ahora las contarás, pero digamos, hay varias cosas que tienen que ver, por un lado, con la historia de una casa a través de muchas décadas, diría más de un siglo, una casa familiar que va pasando de generación en generación. Hay una relación entre dos hermanas y después de estas dos hermanas ya adultas que han elegido caminos muy distintos en la relación con su padre. El padre es Stellan Skarsgård, este gran actor que bueno, interpreta a un director de cine muy famoso pero inactivo en los últimos 15 años. La hermana mayor es justamente la que interpreta a Renate Reinsve, que es una actriz de teatro bastante prestigiosa, a la que vemos sufrir un poco con un estreno en la escena inicial de la película. La otra hermana es alguien que también actuó en su momento, de hecho fue actriz del padre en una película famosa del padre, pero después eligió formar una familia más tradicional. Entonces, con estos tres personajes, la historia de la casa, las contradicciones entre el cine y el teatro, y una historia familiar medio trágica que tiene que ver con el suicidio de la esposa de Stellan Skarsgård, de la madre de estas dos chicas. Toda esa ensalada, yo creo que finalmente los condimentos y los elementos se articulan bastante bien. ¿Qué te pareció a vos? Pero de hecho hay un componente más esencial, que es la aparición de una actriz de Hollywood que está interpretada por Elle Fanning, porque la premisa argumental es que la relación entre el padre interpretado por Stellan Skarsgård y la hija, que es actriz interpretada por Renate Reinsve, no es nada buena, no es nada fluida, y de algún modo entendemos que el padre quiere reconstruir el puente, la relación entre ambos, ofreciéndole a la hija el papel protagonista en su nueva película. Él lleva muchos años sin, que es un poco la historia de la madre, sí. Además. Sí. Y ella no quiere. Claro, y como ella no quiere, el padre encuentra una alternativa, que es una actriz de Hollywood que está interpretada por una verdadera actriz de Hollywood, que es Elle Fanning, ¿no? Entonces tenemos todos estos componentes, pero es verdad que, como apuntas, Diego, el corazón de la película es la relación entre estos cuatro personajes, ¿no? Las dos hermanas, el padre y esta actriz de Hollywood. Y sí, digamos, creo que Joachim Trier tiene un talento, digamos, para ir construyendo relaciones interpersonales que tienen un fondo dramático potente. Creo que la herencia de Ingmar Bergman tiene mucho peso en su cine, y hay una capacidad para saber destilar la luz y la oscuridad en estas relaciones. Yo tengo más problemas con lo que tú comentabas también, Diego, de esta necesidad de construir sus películas como si fuesen objetos súper barrocos, cargados de elementos tangenciales o de líneas de fuga. A mí, por ejemplo, no acabo de entender la necesidad de construir todo este relato en torno a la historia de la casa, ¿no? Como si fuese una especie de versión arty de la película Here de Robert Zemeckis, ¿no? Realmente, y después cuando yo creo que tiene que ver con la idea de las generaciones y de esta especie de traspaso de ciertas zonas como malditas o trágicas, y si es posible o no plantear que en determinado momento puede haber un corte con eso y llegar a algún tipo de entendimiento, reconciliación o segunda oportunidad. Creo que esa es la idea, más allá de la cuestión geográfica, porque esa casa va a ser eje de fiesta, de rodaje, de un montón de cosas, que también vive ella, ¿no? La protagonista en la casa, pero la casa está a nombre del padre y ella tiene miedo de que el padre en algún momento se la pida, se la quite. Ahí hay toda una zona que la película se va a encargar. Sí, yo creo claro. que eso dispersa un poco esas derivas, también esa exaltación del talento como guionista / narrador, quizás le quitan, pero es una película para nada sádica ni cruel, ni con unas zonas un poco más enfermizas, de manera, ¿cómo lo puedo decir? Sí, en realidad los personajes de Joachim Trier para mí son
tienen un punto autofustigante y una capacidad como para contener en su interior una violencia un poco involuntaria, y es verdad que aquí él parece que es más comprensivo, ¿no? Con sus personajes, y quiere realmente llegar a entender las motivaciones de todos ellos, un poco a la manera de Jean Renoir, ¿no? Pero lo que me pasa a mí con esta película es que detecto realmente que Joachim Trier está intentando hacer un esfuerzo para realmente concentrarse en los dramas esenciales de los personajes, y al final creo que su personalidad auténtica es más esa personalidad barroca, ¿no? Y por ejemplo, aunque tengo que reconocer que hay hondura en el drama que nos presenta, echo de menos un poco ese zarandeo dramático y emocional de películas como The Worst Person in the World, ¿no? Aquí lo veo todo como más controlado, conciso, y eso hace que al final la película me resulte un poco más académica, un poco más convencional. No sé, a lo mejor es cosa mía que no terminaron de conmoverme algunas escenas que evidentemente tienen un contenido dramático muy fuerte en las relaciones familiares. A mí la relación entre ellas dos me gusta, cómo está trabajado, las diferencias y de alguna manera también los encuentros entre esas dos hermanas, que de alguna manera tratan de entender por qué la otra eligió un camino tan distinto. Claro. De todas maneras, digo, más allá de mayores o menores entusiasmos que son lógicos, cada uno percibe las películas según sus sensibilidades e intereses, me parece que también es una película valiosa en el contexto de una competencia oficial que tuvo muchas películas bastante discretas, mediocres, o digamos con una mirada más política, y bueno, creo que en el repaso que hemos hecho hay que aclarar, porque yo vi la película de Kelly Reichardt esta mañana, Manu la va a ver dentro de un rato y la vamos a seguramente analizar en el último episodio cuando hablemos del balance. Es una película que para mí está entre las mejores del festival. Nos queda por ver la última de los Dardenne, y hay algunas que no hemos analizado en los episodios anteriores, pero también hay que decir que la competencia tuvo toda una zona de películas, nosotros los argentinos llamamos medio pelo, que no están mal, pero tampoco están muy bien, y en el contexto de una competencia en el principal festival del mundo dejan sabor a poco y algo de decepción. En ese sentido me parece que tanto la de Joachim Trier como claramente la de Panahi están por encima de la media. Entonces para mí la de Trier está un poco dentro de esa medianía, aunque debo reconocerle, y es lo último que quiero apuntar sobre la película, sobre Sentimental Value, es que también hay una reflexión interesante sobre como el hermanamiento entre el arte y la vida, ¿no? Yo en ese sentido, siempre que pienso en el modo en el que el cine a veces intenta conectar arte y vida, aquí tenemos que recordar que el personaje de Stellan Skarsgård es un director de cine y por tanto hay una cuestión metafílmica también que entra en juego en Sentimental Value. Siempre que pienso en este tipo de cine me viene a la cabeza la obra de John Cassavetes, y pude entrevistar a Joachim Trier y le planteé esta cuestión y él me decía que sí, que totalmente, que de hecho antes del rodaje les mostró a todo el equipo técnico y artístico la película Opening Night de John Cassavetes, y por tanto siempre yo estoy en el equipo de Cassavetes y eso hace que le tengo una simpatía también a la película Sentimental Value, aunque me dejó un poco frío. Muy bien, bueno, y entonces vamos cerrando este mini episodio que fue como un agregado, como una coda que decidimos hacer antes de llegar al último, que será en un par de días, con nosotros ya de regreso a nuestras respectivas ciudades, pero vamos a querer analizar por un lado el palmarés, ver qué tendencias deja, qué zonas de la programación el jurado presidido por Juliette Binoche decidió de alguna manera iluminar, y también, bueno, hablar de otras películas que no estuvieron en estos episodios o que no llegamos a ver antes de grabar esta penúltima entrega, y que va a estar todo entonces en ese balance, en ese episodio de cierre de festivales desde Cannes 2025. Gracias entonces a ustedes por acompañarnos, gracias a Movie por el auspicio, y gracias Manu por esta compañía, estos 12 días tan intensos, y nada, nos encontramos a distancia, vos desde Barcelona, yo desde Buenos Aires, con el balance. Venga, muchas gracias Diego por esta experiencia de compartir un festival tan intenso. Muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado, y hasta la próxima. Abrazos, chau chau. Este podcast fue auspiciado por Encuentros,
un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. En cada episodio, una nueva conversación. María Aparicio, Natalia Beristain, Gustavo Vinagre, Lila Vilés y más hablan sobre sus propios métodos y procesos creativos, contando experiencias personales y reflexionando sobre películas y cineastas que han influenciado e inspirado su trabajo. Encuentros es presentado por Movie y La Corriente del Golfo Podcast. Escucha Movie Podcast Encuentros, disponible en tu plataforma de podcast favorita.